En uno de sus viajes, Gulliver es un gigante. Pero eso es ficción, ¿no? ¿Podría existir en la vida real? ¿Es físicamente posible un humano gigante 10 veces la altura de una persona normal? En este vídeo lo veremos. Primero hay que ver la ley del cuadrado cubo. Dice que la superficie aumenta con el cuadrado, mientras que el volumen lo hace con el cubo. Mira, tenemos una esfera. La fórmula para calcular la superficie es área igual a 4pi por radio al cuadrado, mientras que la fórmula para el volumen es volumen igual a 4/3 por pi por radio al cubo. En la primera el radio está al cuadrado, mientras que en la segunda está al cubo. Mejor lo vemos con datos. Si el radio vale 1, la superficie será 12 y el volumen 4. Pero al doblar el radio serán 50 y 33 respectivamente. Al triplicarlo, 113 y 113. Al cuadruplicarlo, 201 y 268. Y si el radio vale 10, serán 1256 y 4188. Como podéis ver, al principio la superficie era mayor, pero ha ido perdiendo la ventaja hasta que el volumen la ha superado. Para una esfera pequeña hay mucha superficie y poca masa. Para una esfera grande, poca superficie y mucha masa. No solo sirve para esferas, sirve para cualquier cuerpo. Como la superficie crece con el cuadrado del radio y el volumen con el cubo, se llama la ley del cuadrado cubo. Intuitivo, ¿verdad? Como veremos, tiene muchas implicaciones. Una es mantener el calor. El calor se pierde por la superficie, pero es producido por el cuerpo. Entonces, un ratón pierde mucho calor porque tiene mucha piel y poco cuerpo para reponer el calor perdido. En cambio, un elefante pierde poco calor por su escasa piel comparada con el gigantesco cuerpo. Por eso los ratones comen el 15% de su peso cada día, mientras que los elefantes solo comen el 3%. Es debido a que los ratones tienen que invertir más energía en producir calor que los elefantes. Para Gulliver significa que comería menos porcentaje de su peso que nosotros y que se moriría de calor. Los elefantes aumentan su superficie con las orejas para perder el calor que les sobra. Gulliver tiene forma humana, así que se achicharraría, pero supongamos que tiene aire acondicionado. Otra consecuencia de la ley del cuadrado cubo es que se caería. El peso del cuerpo reposa sobre los huesos de las piernas. Cuando más gordo es un hueso, es decir, cuando más superficie tenga, más aguanta. Al aumentar el tamaño, los huesos aumentan su resistencia al cuadrado, pero el peso crece al cubo. Así que los huesos de Gulliver se romperían enseguida. Le podríamos hacer muletas o algo parecido como soporte, ¿no? Pues no, porque sus músculos no serían capaces de mover el enorme cuerpo de Gulliver. La cantidad de fibras que pasa por los músculos está determinada por la superficie. Crece al cuadrado y el peso que tiene que mover crece al cubo. Lo mismo que antes, sus músculos no podían moverlo. Pero nos queda un último recurso: dejar a Gulliver tumbado. Así sus huesos no aguantan casi peso y sus músculos no se tienen que mover. Otro problema es que se moriría asfixiado. Como el aire pasa la sangre por la cara interna de los pulmones, la cantidad de oxígeno que obtenemos está determinado por la superficie. Me explico, los pulmones son como globos. El aire entra por la tráquea y el oxígeno es absorbido en la pared interna, donde se acaba el aire y empieza el cuerpo. Por eso la cantidad de O2 que está determinada por la superficie, pero la cantidad de oxígeno que necesitamos está determinada por el volumen del cuerpo. A los animales pequeños les bastan pulmones simples, son solo unos sacos. Pero a los animales grandes, con mucho más volumen, necesitan pulmones ramificados con multitud de tubos y recovecos para aumentar la superficie y mantener su cuerpo. Por ejemplo, los pulmones humanos tienen 500 millones de alvéolos, que son unos recovecos. Proporcionan una superficie de 70 metros cuadrados. En resumen, cuanto más grande sea el animal, más ramificados tienen los pulmones. Por eso Gulliver moriría asfixiado. No tendría los recovecos necesarios. Pero supongamos que le damos una gigante botella de oxígeno. Como hay más oxígeno, los pulmones serían más eficientes y a lo mejor podría sobrevivir. No se acaban aquí, hay otros dos problemas igualitos. Los riñones filtran la sangre por la superficie de sus tubos interiores. Aumentando el tamaño del animal, la sangre filtrada aumentará al cuadrado, pero la sangre demandada aumentará al cubo. Por eso los animales pequeños tienen riñones simples y los grandes riñones complejos y ramificados.
nuestro Gulliver moriría a los pocos días de uremia por tener la sangre sucia. Pero le podemos conectar a una máquina que le filtre la sangre, ¿no? Pues en teoría, sí. El otro son los intestinos. También obtienen alimento por la superficie, por la cara interna. El alimento crece al cuadrado y la demanda al cubo. Los humanos ya somos tan grandes que nuestros intestinos son muy largos, 7 u 8 metros. Tienen vellosidades, quiere decir que están doblados, y además tienen microvellosidades, aún más doblados. Todo para tener una superficie de 200 metros cuadrados. Gulliver se moriría de hambre, no absorbería suficiente alimento. Pero supongamos que le damos comida más energética y le inyectamos parte de los nutrientes a la sangre. Sin embargo, nos queda el peor problema de todos. Hay una cosa que se llama medio interno. A ver, tenemos un capilar y varias capas de células. Pues los nutrientes y el oxígeno salen del capilar al espacio intersticial, el espacio que hay entre las células. Así las células que no están al lado del capilar también se pueden alimentar. Como la cantidad de células crece con el cubo, pero la superficie del capilar crece al cuadrado, tienen que pasar muchos más nutrientes por la pared del capilar para poder alimentar a todas las células. En nuestro ejemplo 2D, de hecho la superficie del capilar no ha aumentado nada y la cantidad de células se ha duplicado. En la realidad 3D sí que aumenta, pero no lo bastante para alimentar a todas las células. No es posible que tantos nutrientes pasen por tan poco espacio, así que las células de Gulliver se morirían, y en consecuencia de todo él. Este problema sí que no tiene solución, no podemos ir creando nuevos capilares por todo el cuerpo. Al final, Gulliver, el humano gigante, se moriría enseguida por la ley del cuadrado cubo. Muchos problemas como el calor o la nutrición se podrían solucionar con máquinas, pero hay otros que no, como el abastecimiento de las células. En conclusión, la escala sí importa. Cosas que funcionan en un animal pequeño no lo hacen en uno grande. Y ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y gracias por ver.